¿Qué tal amigos del canal de ajedrez online? Soy el maestro internacional Fermín González y hoy vamos a hacer una serie de ejercicios que nos van a venir muy bien para cualquier nivel en el que estemos, donde nos encontremos, y os voy a explicar mi manera de pensar mientras realizo este tipo de ejercicios que os pueden, de hecho esa es la idea, que os sirvan a vosotros mismos. ¿Cómo me planteo yo cuando hago una sesión de entrenamiento? Siempre cuando tenemos una posición, ya sea de una posición de problema o una posición normal de nuestras propias partidas, siempre lo primero que hay que fijarse es en los reyes. Además del material, en este caso vemos que tenemos muchísimo material de menos, las negras tienen dama de más, así es que aquí no hay otra que intentar aprovechar nuestro único punto fuerte, que es el peón de en sexta, y este problema o esta solución sería muy sencilla, ¿no? Tenemos mucho material de menos, o hacemos algo, vamos a perder. Nuestra única punto a favor es el peón en sexta, así es que damos un jaque, jaque a la descubierta, por ejemplo, entramos dama, se tiene que cubrir y ahora surge una posibilidad de mate en la diagonal blanca. Damos jaque, el rey movería h8 y después de alfil por d5 estaríamos ganando, ¿no? Ya que daríamos mate en g8 y las negras pues prácticamente deberían entregar su dama. Vamos al siguiente, siempre nos fijamos en la posición del rey, el rey de las negras está peor que el nuestro en este caso, que el de las blancas, hay un alfil en f6 clavado y la dama está sobrecargada. ¿Qué quiere decir? Que está defendiendo la torre y a su vez el alfil de f6. Eso nos indica que la jugada correcta es torre por h8, ¿no? Ganaríamos mucho material. Solucionado, aquí nos da como OK y continuamos con el entrenamiento. Posición del rey de las negras expuesto. El nuestro tampoco está muy bien, tenemos pieza de menos, así es que hay que ir a dar mate. En esta ocasión parece que daremos mate en dos jugadas. Jaque, rey mueve. No, no es en dos jugadas. Sí. Claro, el asunto es que el rey podía venir también a h5, pero teníamos el mate en h2. En esta ocasión simplemente se dama h7 es mate. Así es que seguimos. Bueno, aquí veis una serie de puntuaciones que da el sistema. Pero bueno, nos interesa más, digamos, estar ágiles y solucionar las partidas. Aquí hay igualdad de material. El rey de las blancas está expuesto y aquí deberíamos intentar forzar una posición de mate, ya que nos están atacando la dama. Surge una idea con dama g2. Dama g2, torre por, peón por, rey mueve y caballo h3 mate. Bueno, esto es mate. Entonces tenemos que fijarnos siempre en la posición del rey. En esta ocasión llevamos negras. Es un final. Y nos acaban de hacer torre b6, ¿no? Así es que aquí, sin pensar mucho, la solución casi obvia es torre por y rey d6. ¿Por qué digo esto? Porque otra jugada, vamos a llamar lógica, el típico jaque, el de jaque por dar jaque, no lleva a ninguna parte, ¿no? No lleva a ninguna parte porque aparte de dar ese jaque, lo que pasa es que luego nos van a estar liquidando el peón de a6, con lo cual no vamos a ganar la partida. Así es que aquí hay que cambiar, lógicamente, venir con nuestro rey, venir a por el peón, y aquí tenemos que tomar en b6. Y ahora, por la oposición que tenemos ganada contra el rey,
ganaríamos, porque resultaría tomando y avanzando el peón. Si el rey si nos enfrenta, aquí ya ha terminado, ya nos dice el sistema continuar, pero el asunto es que si el rey nos sigue, nosotros tomamos, si sigue bajando, nosotros seguimos enfrentando al rey para que no se nos cuele y nos pueda hacer tablas y finalmente ganaríamos. Aquí llevamos negras, dos peones muy peligrosos, pero nosotros tenemos nuestro peón pasado, que posiblemente sea el que gane la partida, ¿no? Sí, aquí a simple vista, cualquier jugador avanzaría su peón a la séptima fila, sexta y después séptima. Entonces tenemos que pensar, peón 6, la torre vuelve por una de las columnas, por la columna de G, y peón 7 parece que coronamos. Ahora hay que solucionar este pequeño problema. Lógicamente, si peón 7 vamos a perder porque nos dan jaque y se nos zampa la torre. Si es que aquí la jugada evidente es acercar nuestro rey y ahora peón 7. Solucionado, la torre baja, entramos a dama y luego nuestro rey se acerca a parar a esos dos peones. Seguimos con el entrenamiento, tenemos una buena posición. Posición de ataque, todavía no nos hemos enrocado con blancas, pero observamos que el enroque de las negras es algo débil. Entonces eso nos puede dar alguna idea de qué podríamos hacer. Normalmente en el enroque conviene tener piezas defendiéndolo. Y en este caso, pues se me ocurre, la primera jugada que se me ocurre para intentar solucionar es caballo F6. El asunto es que caballo F6, si el rey mueve, dama por H7 mate, y si peón por alfil por F6. Y estamos amenazando a liquidar al rey. Sería la jugada evidente, ¿no? En este caso, caballo F6, peón por, alfil por, y dado que el caballo de E7 está clavado, no le va a permitir a las negras defenderse con éxito, ¿no? Ya que nuestra próxima jugada, pues bueno, sería dama G5, dependiendo de lo que hagan las negras, incluso hasta dama H6. Seguimos aquí abajo a la derecha, continuar con el entrenamiento. Nos acaban de tomar en F5, vemos que hay igualdad material y deberíamos intentar aprovechar la ubicación de estas piezas para ganar material. Entonces, a veces por descarte no hay otra jugada, en este caso que parece bastante evidente. Torre por E6, después de rey por, tenemos alfil por F5, jaque. El rey viene a D6 única y como mínimo estamos ya recuperando el caballo de D7 con torre de 1. Eso como mínimo, ¿no? Y aparte de que por descarte no tenemos otra jugada. Torre por alfil por F5. Bueno, la máquina vuelve a F7, si es que alfil por D7. Y seguimos con el siguiente. Nos acaban de hacer rey por. Hay igualdad material. Esto es un final bastante conocido en ajedrez de la apertura Ruy López. Y aquí tendríamos que pensar qué pieza tiene problemas. En esta ocasión, bueno, la torre no se ha desarrollado y curiosamente la única pieza que hay desarrollada, que es el caballo en F5, no tiene buenas casillas, con lo cual eso nos indica que hay que ir a por el caballo. Lógicamente el rey tampoco podemos atacar, no hay muchas jugadas, con lo cual la debilidad de la posición de las negras es su caballo de F5, que no tiene casilla. No, en D6 comíamos, en H4 también, y en E3 pues
lo mismo. Así es que hemos detectado un caballo sin casillas en este caso. Se acaban de hacer caballo por, llevamos negras, estamos sin dama, con lo cual habría que recuperar la dama. El asunto es que hay que intentar recuperarla sin que nos hagan seguidamente caballo por torre. ¿Cómo podemos conseguirlo? Observando la posición del rey, algo expuesta, y nuestro potente alfil negro. Eso nos lleva a la solución de dar jaque, volver a dar jaque, en este caso, y ahora nos comemos el caballo, ya que si rey por, vamos a dar una descubierta con nuestro caballo y nos vamos a zampar el alfil de F4, ganando material. Peón por y termina el ejercicio. Si rey por, pues caballo E6, jaque a la descubierta y caballo por F4. Bueno, aquí es evidente que el rey de las negras está muy mal. Tenemos algunos jaques aquí rápidos, pero hay que pensar el decisivo, porque a nosotros también nos están amenazando mate. Eso nos lleva a la conclusión de que debemos buscar nosotros mate. En una partida normal deberíamos buscar nosotros mate primero, y si no lo encontramos habría que andar un aire para que no nos dieran a nosotros a su vez mate. Aquí la única cuestión parece decidir cuál es mejor jugada, si dama F8 jaque o dama H8. A simple vista dama H8, ¿por qué? Porque tiene como jugada única rey G6. Esto muchas veces también nos ayuda a solucionar la posición. Entonces, bueno, me voy a inclinar por dama H8 jaque, rey mueve, y aquí tenemos la jugada dama H7, que parece bastante molesta, ya que el rey no dispone de la casilla G5 y simplemente es jaque mate, ¿no? Vamos allá, nos acaban de hacer caballo por, tenemos pieza de menos, pero estamos tocando su dama. A su vez nos tocan nuestra dama, que se puede librar de ese ataque con un jaque, con lo cual después de dama por E6 jaque nos comeremos la dama. Dama por E6, rey mueve, torre por dama, estamos ganando mucho material. Nos acaban de avanzar, nosotros a su vez tenemos un peón también en sexta, bastante peligroso, así es que aquí no se puede perder el tiempo y hay que buscar una solución rápida. La primera jugada evidente es peón a séptima. Si nos hacen torre por, se zampan el peón, pero parece que tenemos un jaque con la dama en E1, ¿no? Que ganaríamos bastante material. Lo mismo digamos, por descarte. Tampoco hay otra jugada, porque si no nos van a hacer, hay una dama, así es que avanzamos y después de torre por, este jaque gana la partida, ¿no? El rey mueve a H2 y nos estamos comiendo la torre. Así es que de momento va bien la cosa. Nos acaban de mover el rey, llevamos blancas. Bueno, aquí creo que va a haber que pensar más, porque tenemos pieza de menos. O sea, las negras tienen un alfil, pero a cambio tenemos un peón avanzado, pasado, que se podría apoyar con el db4. Entonces aquí es importante, estoy pensando, el rey. ¿Qué quiero decir? Que el rey debe de alguna manera acompañar al peón a coronar, ¿no? La primera jugada que quizás pensamos, pues bueno, y si avanzo el peón, pues bueno, tiene mala pinta, porque nos van a hacer alfil H3 y ese peón no va, aparte de ir a C7, se nos acerca al rey. Entonces esto nos hace pensar que nuestro rey tiene que colaborar con el avance de peón. Otra jugada que se nos podría ocurrir sería rey de 6, que
mm, me da la impresión de que tampoco ayuda mucho, ¿eh? Porque alfil h3 de nuevo. La idea creo que es meter nuestro rey por c6, b7 o, en su caso, c7, porque tenemos que avanzar, o sea, no hay otra manera, ¿no? Por ejemplo, si hacemos b4, el rey viene y, bueno, eso va a ser un problema gordo. Así es que creo que hay que acercar nuestro rey. Entonces hay que pensar, ¿no? Este ya es un poco más complicado, no es tan matemático como los anteriores. Entonces, solo tenemos posibles jugadas ganadoras, solo hay o rey c6 o rey d6. Una vez que hemos descartado todas las demás, deberíamos de pensar. Entonces, por lógica, rey c6 podría parecer que no es la jugada porque nos oponemos a nuestro propio avance. Entonces, rey d6 no parece una mala jugada porque evita sobre todo que el rey de las negras venga a e7. Así es que esta es la jugada que yo haría. Rey d6, bueno, la máquina ha hecho rey f5 porque su rey no puede venir a defender la entrada del peón. Ahora nuevamente hay que pensar si avanzamos. Probablemente si peón 6 las negras hagan alfil h3 y después aparten su rey para evitar la coronación. Y incluso podrían venir a por el peón de h2 y podrían ganar hasta las negras. Recordemos que tienen pieza de más. Entonces aquí hay que pensar si c6 es suficiente para ganar. Porque, claro, si nos podemos de nuevo a perder tiempo con el rey, su alfil nos va a parar el peón y nos van a venir a por el de h2. Entonces prácticamente c6 parece jugada única y bueno, la máquina da por concluido el problema. Entonces aquí el asunto sería, pues por ejemplo, rey f4 con idea de qué, de alfil h3. Aquí parece que deberíamos avanzar. Avanzar, por ejemplo, rey f4. Aquí, bueno, que la lástima es que la máquina ya nos da por resuelto el problema, pero claro, tendríamos que seguir pensando, ¿no? Pues, por ejemplo, rey f4. mm, Creo que la manera de ganar es simplemente avanzar los peones, ¿no? b4, a4 y avanzar. ¿Por qué? Porque el alfil debe siempre mantenerse en h3. Y pienso que avanzando aquí los peones, en su momento en séptima y peón 5, peón 6, parece que ganaríamos la partida. En cualquier caso, lo importante también ha sido el concepto, ¿no? De descartar jugadas, descartar c6 porque nos van a hacer alfil h3, descartar rey c6 porque se interpone el avance de nuestro propio peón y decidirse por rey d6 que no deja venir al rey. Es otra manera de solucionar posiciones o al menos la jugada siguiente. Bueno, esto es un final de peón de torres y aquí hay que tener en cuenta que debemos capturar el peón de las negras sin que nos coman el nuestro, ¿no? Lógicamente. Entonces aquí, a simple vista, podríamos pensar que hay que avanzar. Avanzamos, rey aquí, rey, nos persiguen, comemos y parece que vamos a... Después rey b7 y parece que entramos. Así es que vamos a avanzar y vamos a por el peón, comemos. Y aquí es importante venir a b7 para avanzar tranquilamente. Si vamos a otro sitio, si nos metemos aquí, nos pueden hacer tablas persiguiendo al rey. Así es que única jugada
y estamos ganando, avanzando el peón. Nos acaban de hacer torre F4, tenemos torre de menos, así es que hay que dar mate. Hay que mirar rápidamente la posición del rey de las negras, y si bien la torre que tenemos de menos está en A8 sin jugar, pero hay que decidir porque si las negras sacan pieza, alfil F5, alfil G4, estamos con torre de menos. Así es que aquí nos surge un jaque, la torre debe tapar y parece que con alfil de 5 vamos a dar jaque mate. Dama 8, tenemos este jaque que descubre la torre hacia F8, así es que damos ese jaque y ahora termina la partida, por ejemplo, con dama por F8, mate. Bueno, nos acaban de hacer torre por, tenemos material de menos, las negras tienen dama y dos torres, nosotros dama, torre y caballo. Y bueno, tenemos un peón en quinta, y quién sabe si podría colaborar la victoria o no. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, jugadas del estilo torre por H7, rey por, dama jaque, y comernos la torre de 8 en este caso. Tenemos que contar que después las negras tienen un dama F1 jaque y no tendríamos más remedio que hacer caballo de 1. Entonces aquí hay que pensar un poquito, ¿no? Hay que pensar cómo solucionar, porque después de estos cambios nos vendría un jaque en F1. ¿Qué jugadas pueden surgir? Dama de 5 podría ser una jugada. Ahí se me ha hecho sola. Bueno, se me ha hecho sola porque la estaba indicando, pero bueno, ya nos indica, nos ha indicado aquí el sistema que no es la jugada, ¿no? Aquí solo estábamos pensando. Pero bueno, la máquina se ha lanzado a hacer la jugada. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar esta posición? No es tan sencilla. Porque digamos que después de torre por y esa serie de cambios, aparece aquí un jaque en F1. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre en nuestras partidas. Bueno, si pensamos un pelín más, después de torre por, que es la primera jugada que hay que estudiar, rey por, dama jaque, nos podemos dar cuenta que vaya donde vaya el rey, comemos la torre con jaque. Entonces aquí está el detalle, ¿no? Profundizar siempre en las jugadas que hemos previamente pues, considerado como la mejor jugada. Y el asunto es que en esta ocasión, excepcionalmente, después de dar jaque, en D7 el rey estará en H7 y vaya donde vaya, hacemos dama por E8 con jaque. Así es que, aparte de la accidental jugada dama de 5, me inclino por torre por, dama jaque. Y el asunto es ese, que el rey tanto vaya H8 como a G8 es dama por torre con jaque, con lo cual tenemos pieza de ventaja. Después de ese jaque, pues bueno, posiblemente traemos el caballo a C4 y ganaríamos la partida. Seguimos con los análisis. Bueno, aquí tenemos igualdad de material, nos están atacando, con lo cual no tenemos grandes. B2 está defendido. Así es que lógicamente la única opción aquí es intentar cazar el alfil de H7. Incluso por descarte no hay más opción. Vemos que la dama está a tiro de nuestro caballo, que a su vez el alfil también está a tiro de caballo. Entonces la jugada evidente parece caballo F6. Caballo F6, atacamos la dama y el alfil de H7. Y si nos hacen caballo por F7 jaque, tenemos rey por H7.
Entonces, caballo F6, bueno, la dama se retira y ganamos pieza. Vamos a la siguiente. Nos acaban de poner un caballo en D7. Posición complicada. Nuestro rey no está bien. Así es que se intuye que la solución, pues, es ganar material. No hay más porque nos están entrando en F8. Nos atacan F8 con el caballo, la torre, la dama. Entonces vamos a tener que nosotros tomar en D7, prácticamente para salvarnos, ¿no? En primera instancia y ganar pieza, no que nos ganen a nosotros. En este caso también parece una solución muy evidente. Y ahora hay que pensar de qué tomamos en D7 para mantener material de más. De caballo no podemos porque está clavado. De dama sería muy mala porque nos dan mate en F8, con lo cual rey por D7 es la solución, ¿no? Continuar entrenando. Nos hacen peón por. Vamos a mirar así por encima. Igualdad material, más o menos. Surge un caballo C2 ahí, que hay que pensarlo. Si lo hacemos directamente nos dan torre por y no pasa nada. Eso nos indica, ya que la posición del rey de las blancas es muy buena, nuestro rey no está mal, que hay que ganar material, ¿no? Además nos tienen un peón en quinta molesto y la única debilidad de la posición de las blancas es ese posible doble. Así es que cambiamos y hacemos un ataque doble y nos comemos esa torre. Continuar entrenamiento, el rey mueve, el rey de las blancas está mal, el nuestro está perfecto en esta posición. Bueno, hay igualdad material, parece ser. Con lo cual tenemos que ir a por el rey, que está súper débil. Tenemos nuestras piezas aquí, ocupando buenas casillas. G3 está tapado. Entonces, esa torre de H1 está muy mal, lo cual permite entradas en F2. Si eso lo podemos combinar con jaques, me parece que la posición estaría resuelta, ¿no? Primera jugada que se ocurre, caballo por F3, jaque. El rey no puede mover, con lo cual peón por es única y nuestra dama viene a F2 dando jaque mate. ¿Cuál es el problema? Tener la torre en H1. La torre debería estar en su casilla habitual cuando uno está enrocado, es F1. Así es que caballo por, peón por y damos mate con la dama en F2. Nos acaban de hacer dama G5, hay igualdad material. El rey de las negras está peor que el nuestro, el rey de las blancas está perfecto, sin ningún problema, pero el rey de las negras, en lugar de estar en G8 en su sitio, está en F8. Entonces eso ya nos da una pista de que hay que ir a por el rey, ¿no? La primera jugada que se le ocurre prácticamente a todo el mundo sería dama H7, ¿no? Porque, bueno, torre por no es una jugada ilógica. Hacer torre por E8 es una jugada ilógica porque le regalamos la columna a nuestro rival. Por lógica, esta es la jugada. Nos hacen torre por y ahora hay que pensar si hacemos torre por o si damos jaque primero, ¿no? Eso hay que pensarlo. El asunto sería el siguiente: si torre por torre, estamos amenazando mate en una, pero quizás las negras tuvieran F6, ¿no? Entonces hay que pensar jaque, rey mueve, torre por torre, jaque, y el rey desde E7 puede venir, por ejemplo, a F6. Y aquí lo que pasa es que nuestra dama en H8 quedaría encerrada. Curioso, dama jaque, rey E7, torre por, jaque, y si el rey viene a F6, nuestra dama está quedando encerrada en H8.
Con lo cual eso nos hace automáticamente descartar ese jaque. Torre por y da la posición por solucionada. Entonces, claro, aquí el único asunto sería ver, bueno, pues cómo rematar la partida después de F6, que no nos da opción en este caso, el sistema, ¿no? Habría que pensar después de F6 como, porque bueno, tenemos peones, estamos igualados y tenemos ese jaque en H8, que el rey vendría a F7 y todavía no se acaba de ver la solución, porque alfil E6 jaque, rey G6, ahí y como que se están ahí resistiendo, ¿no? No nos deja seguir. Ya da por resuelto el problema, pero bueno, habría que mirar la jugada. Bueno, sí, se me acaba de ocurrir una jugada ahora. Si F6, alfil E6 parece muy fuerte, ¿no? F6, hacemos alfil E6 y estamos entrando ahí en G8. Además, la torre D1 colabora bastante para cortar al rey. Vamos allá, peón por. Llevamos negras. Igualdad material. Bueno, tenemos buenas torres. El rey de las negras no está muy seguro. El nuestro, bueno, no tampoco mucho. Pero nos toca jugar. Eso también es muy importante, ¿no? Cuando solucionemos problemas. Entonces, bueno, primera jugada que se nos podría ocurrir, dama C7, atacando esa debilidad del rey, dama C7 jaque, porque si el rey baja H1, vamos a dar mate con las torres en F1. Y eso nos hace indicar que después del jaque en C7, las negras tienen como jugada única G3. Después de G3, lógicamente, la primera jugada que se ocurre es torre F2. Y bueno, parece que esto es una posición ganada después de que entremos con la dama en G3. Así es que pienso que hay que dar jaque. Las blancas se tapan. Lógicamente damos otro jaque. Y bueno, la partida está solucionada. Por ejemplo, si rey H1, tenemos una entrada en G3 que parece ganadora. Rey H1, dama por G3 y bueno, si bien es cierto que las blancas tienen en dama por E6 jaque, pero rey H8 y ahí parece que estamos dando mate. En cualquier caso, pues, nos han dado por solucionado el problema. Rey por, bueno, a simple vista tenemos problemas porque hay un peón pasado alejado, con lo cual hay que pensar en nuestras chances o únicas posibilidades de ganar esta partida, que bueno, a simple vista es bastante complicado, ¿no? Tenemos 5 peones, el de D3 no hace gran cosa. Si venimos rey E4 nos van a avanzar y no llegamos a nada, con lo cual lo único que se me ocurre es avanzar nuestra mayoría con B4, ¿no? Otra jugada, D6 se lo van peón por. Si rey E4, pues pienso que H4 y vamos a perder. No, con lo cual la única idea que veo es avanzar nuestra propia mayoría, ¿no? de peones. No hay otra jugada. D4 no existe como jugada, D6 tampoco. Y mover el rey, pues yo creo que nos van a avanzar aquí. Y va a ser un problema gordo. Otra idea sería rey G3, enfrentando los reyes, pero al final vamos a tener que hacer la jugada B4 para intentar pues, promocionar nuestra mayoría. No, sé, no veo otra jugada. B4, peón por. Y bueno, aquí la máquina nos ha dado
de nuevo el problema por solucionado. Pues bueno, se ve que lo tiene clarísimo. Entonces, claro, el asunto es si H4, claro, nosotros estamos avanzando y estamos amenazando D6 y cuando nos tomen, no peón por, sino C6, con lo cual el rey ya no llega, ¿no? Rey F6, C7 y entramos a dama, no llega. Así es que bueno, viendo las ventajas e inconvenientes de nuestra posición, muchas veces es como solucionamos esa misma posición. Ya os digo que esto es útil para vuestras propias partidas, que podáis encontrar la jugada correcta. Bueno, vamos a hacer alguno más y terminamos la sesión por hoy. Ha estado bastante interesante. Vamos al siguiente. Uf, nos acaban de hacer caballo por, nos toca en la dama. Nuestro rey está en el centro, así es que nuestra única ventaja es, bueno, pues que nos toca jugar. Nos toca en la dama. eh, por todas esas consideraciones, dama por E5 parece jugada única. Dama por... mm, no, se me está ocurriendo otra idea. Se me está ocurriendo otra idea. Que dama por E5 no está claro. Si nos hacen alfil por F3, entonces aquí se me está ocurriendo otra idea contra el rey, curiosamente, que es alfil A6. Alfil A6, si nos toman alfil por, surge un mate en A8. Bueno, es otra idea. Alfil A6, ¿qué pasaría si nos hacen C6? La gran pregunta. Porque veo que, bueno, vamos a ganar pieza después en E5, pero después de todo eso, después de ganar pieza en E5, las negras tienen un torre 8. Así es que dama por E5 no me convence por alfil por F3. No, ganaríamos pieza. Vale. Pues bueno, ya veis que las ahora vamos a repensar de nuevo. Alfil A6, amenazo mate. Si nos comen, vamos mate. El asunto es que alfil A6, C6 nos tocan la dama. Y ahora estoy viendo una nueva cosa. Todo lo que os he ido diciendo durante la sesión, bueno, es la jugada es dama por E5. Voy a explicar por qué. Lo acabo de ver. No nos podemos entretener en hacer jugadas de este estilo porque nos hacen caballo por F3 descubierta y nos ganan la partida. Entonces, retomando lo que he dicho desde el principio, hay que nuestro rey está en peligro, con lo cual no hay más jugada. No hay más jugada que dama por. El asunto es que si alfil por, pues bueno, ganamos pieza muy fácilmente. Dama por dama y después peón por y nos quedamos con 3 piezas contra 2 ganando pieza. Dama por, la máquina nos hacía, bueno, ya está, solucionada. Ganamos pieza. Entonces había que fijarse en la posición de nuestro rey. Fijar las amenazas que tiene nuestro rival. Importante. Bueno, vamos a ir por el último. Alfil F4, nos toca la dama. Una pieza muy importante. Pero tenemos una posición bastante agresiva, con la torre en G8, haciendo rayos X a su rey. Entonces esto nos da la idea que si despejamos la columna de G, nuestra torre puede dar jaque. Entonces, pensando sobre jugadas como alfil por F3, si la hacemos directa nos van a hacer dama por, con lo cual no nos sirve, y la jugada ganadora parece dama por alfil, entregando la dama. ¿Por qué? Porque después de peón por se abre la columna de G y nos surge
alfil por f3, jaque, descubierta y nos comemos la dama. Dama por alfil por f3, jaque, dama descubierta y aquí simplemente pues tomamos la dama. Bueno, no ha ido del todo mal en la sesión. Espero que os hayáis quedado con el concepto importante que hay cuando solucionamos ejercicios, que no se trata de acertar, sino de pensar. Hay que pensar que tengo bien el rey. Siempre hay que mirar el rey. Si no, en el anterior problema hemos visto, ¿no? Que no me estaba preocupando de nuestro rey, del rey de las blancas, y así al final, pues bueno, la solución era bastante evidente, porque si no nos estaban dando a nosotros jaques, ¿no? Por todos lados. Así es que bueno, espero que os haya sido útil y que lo utilizáis durante vuestros entrenamientos. Nos vemos en un próximo vídeo.